Bien, que Dios les bendiga, mis amados amigos y hermanos. Vamos a este momento a predicar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos a cada uno de los amigos que nos van a sintonizar a través de las redes sociales. Que Dios me les bendiga. Vamos a meditar en una palabra muy conocida como es el gran mandamiento. Vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 22 de Mateo, versículos 34 al 40. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bien, ahí está la palabra de nuestro Dios. Vamos ahora a orar para pedir la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das a esta hora de poder predicar esa palabra. Señor, pido que sea su Santo Espíritu tomando el control de mi vida, mi mente, mi corazón, mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bien, Dios quería tener un pueblo diferente. Por eso escogió a Israel para que fuera diferente a los pueblos paganos. Dios quería que ellos se sintieran poderosos porque el Dios que tenían es poderoso. Y cuando Él demostró su poder sacándolos de Egipto, muchos de ellos se rebelaron porque no tenían lineamientos para regirse en su vida. Vino nuestro Dios con su poder y les dio mandamientos. Les dio las tablas de la ley, los cuales Moisés quebró las primeras tablas y dijo que el pueblo no era digno de recibirlas. Luego Dios le pidió otras tablas para volver a escribirlas, y así, teniendo esas tablas de la ley, ya ese pueblo se podía regir de forma diferente. Ya con los estatutos que Dios les dio, ya ellos podían caminar rectamente. Así es que por eso les dio mandamientos, y los mandamientos están regidos en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Así se resume la ley en este gran mandamiento que Dios les dio. Iniciamos ahí en el versículo 34 del capítulo 22 de Mateo. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo. Entonces ellos no querían preguntar por saber cuál era el resumen de la ley o de los mandamientos, sino lo que dice ahí era que el maestro intérprete de la ley preguntó por tentarle. Muchas veces nos preguntan a nosotros cosas que ellos ya saben para ver qué dice uno. Así querían hacer los fariseos. Y dice en el versículo 36, dice: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ahí está, ellos preguntando que cuál es el gran mandamiento en la ley. Ellos, conociendo la ley porque eran maestros de la ley, por tentarle le dijeron: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ahora, todos sabemos cuál es el gran mandamiento que Dios nos dejó: el amor al prójimo. Amarás primeramente a tu Dios y luego al prójimo. Ese es el mandamiento reducido de la ley. Ahora, en el versículo 37, dice ahí: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mi amado amigo, mi amado hermano, usted tiene que amar al Señor su Dios.
tiene que amarlo más que cualquier cosa en este mundo. No tiene que tener otras cosas prioridad, sino primero Dios. Porque así son las cosas. Cuando usted pone primero a Dios, las cosas resultan bien. Pero si usted lo deja en segundo plano, es que hay cosas más importantes para usted que Dios. Pero como si conocemos la palabra, reconocemos que primero en nuestra vida debe de ser Dios. Dios es primero en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Poner de primero a Dios para que Él nos tome en cuenta en nuestras peticiones, en nuestras oraciones. Así es que dice allí en el versículo 37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas, desde lo más profundo de nuestro corazón. Por eso dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso quiere decir de que nuestra mente no tiene que estar ocupado en otras cosas que no sea nuestro Dios, que no sea el amor a Dios, que no sea algo que a Dios no le agrade. Por eso es que habla aquí que nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma tiene que estar el amor a Dios. Cuando usted y yo amamos a Dios, amamos también al prójimo. ¿Por qué? Porque Dios es amor y el que no conoce a Dios no ama. Dice, en las cartas de Juan dice de que si alguien dice que ama al prójimo y no ama a Dios, no ha conocido el amor de Dios. Porque ¿cómo va a amar al prójimo que ve si no ama a Dios que no ve? Así es que Dios nos manda a amarlo de todo su corazón, de toda su mente y de toda su alma. Así es que nosotros debemos de amar a nuestro Dios. El amor a Dios es importante en nuestras vidas y ese es el gran mandamiento en la ley. Dice el 38, este es el primer y grande mandamiento. Ahí está, el más grande de los mandamientos es el amor, pero el amor a nuestro Dios. Este es el primero y grande mandamiento. Y dice el amor a nuestro Dios, porque ahí en el 37 eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Eso es lo que nos está diciendo el Evangelio de Mateo en el capítulo 22, de que tenemos que amar primeramente a Dios antes que todas las cosas. Por eso el gran mandamiento por el cual le preguntaban los fariseos, que ellos ya sabían, solo por tentarle, dice ahí que le preguntaban, así como muchas veces a usted y a mí le van a preguntar quién es Dios, dónde está Dios, si Dios existe o no existe. Pero nosotros hemos conocido a Dios. Por eso tenemos el amor al prójimo, porque Él nos amó primero, dice la palabra. Así es que así como Él nos ama, nosotros debemos de amarle. Y nos enseñó a amar a nuestro prójimo. Veamos ahí el versículo 39, dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está donde les explicaba de que primero es el amor a Dios, luego el amor al prójimo. Ahí se resume la ley, los 10 mandamientos que Dios dio, resumidos en el amor a Dios y el amor al prójimo. Y eso es lo que los fariseos querían saber por tentar a Jesús, cuál era el gran mandamiento, pero para ver en qué podían tentarle, en qué podían ver que Jesús fallaba. Pero Jesús no falla. Jesús es perfecto. A Jesús nadie se le esconde. A Jesús no se le escapa nada. Él donde quiera que nosotros nos metamos, ahí está. Ahí nos ve. Si nos escondemos, ahí está. Para Él no hay nadie que se pueda esconder. A veces creemos que podemos engañar a Dios, pero nunca vamos a poderlo hacer, porque Él es omnisciente, lo conoce todo, lo sabe todo. Eso quiere decir que Él sabe a dónde nos vamos a esconder, a dónde nos vamos a meter.
Él conoce la intención de su corazón y el mío, mi amado amigo, mi amado hermano. No tratemos de engañar a Dios. Podemos enganchar al hombre, podemos engañarlo, podemos decir una y otra cosa del hombre, pero no de Dios, porque a Dios nadie lo engaña. Dios es perfecto en sus caminos. Dios es misericordioso y usted y yo vivimos gracias a su misericordia, mi amado amigo. Así es que dice allí de que, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted no se ama a sí mismo, ¿cómo va a amar a Dios? No se puede. Para amar a mi prójimo tengo que amarme a mí mismo. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el gran resumen de la ley, los mandamientos de la ley. Amar a nuestro Dios primeramente, de todo nuestro corazón. Así es que el versículo 40 dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí está, donde toda la ley es resumida en estos dos mandamientos. Y eso es lo que querían saber los fariseos. Pero no saberlo porque ya lo sabían, sino tentarle para ver qué decía nuestro Dios. A ver en qué lo hacían caer. Muchos van a tratar de hacerte caer. Van a tratar de probarte. Pero para eso tenemos la palabra de nuestro Dios escrita, que Dios nos dejó, para poder entender de que Dios habló de muchas formas a su pueblo. Y ahora, en este tiempo, Dios te viene hablando por medio de su Hijo Jesucristo a través de su palabra. Usted y yo debemos de reconocer la palabra de nuestro Dios. Dios quiere que el hombre le conozca, que le ame y que ame a su prójimo. Así es que, mi amado amigo, vamos a irnos a una cita allá en Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5, allá en el Antiguo Testamento, si usted tiene la palabra de nuestro Dios. Deuteronomio 6:5, hablando sobre el gran mandamiento. Dice la palabra de nuestro Dios en Deuteronomio 6:5, dice, allí están en el 4 y el 5, están los dos grandes mandamientos. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Todos sabemos que amamos y conocemos a un solo Dios. Es el único Dios verdadero, aquel que hizo los cielos y la tierra. Usted y yo debemos de reconocer a nuestro Dios como nuestro Salvador, porque Él es uno. Y el versículo 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí está donde dice Deuteronomio en la ley, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nuestras fuerzas tienen que ser para Dios. Tenemos que amarle con toda nuestra fuerza. El versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahí está, donde la ley es resumida en esos dos grandes mandamientos. Amar primeramente a Dios, saber que Dios es uno y amar al prójimo como a nosotros mismos. Porque eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. El amor a Dios, el amor al prójimo. Usted y yo amamos al prójimo cuando amamos a Dios. O amamos a Dios cuando amamos al prójimo. Si no amamos, no le conocemos. Podemos estarnos mintiendo nosotros mismos al saber nosotros de que queremos engañar a Dios. La vida no es de engañar a Dios y la mentira es del diablo. ¿Por qué? Porque Dios, nadie le ha podido mentir, porque Él ya nos conoce. Dios tiene atributos como la omnisciencia, la omnipotencia. Dios lo conoce todo, lo sabe todo, es omnipresente, está en todo tiempo, está muchas veces al mismo tiempo en muchos lugares. Así es que usted y yo debemos de saber de que Dios es amor, es perdón, y eso nos hace amar.
amar a nuestro Dios para que cuando Él venga por su pueblo, si nosotros hemos amado a Dios y le hemos recibido como nuestro Salvador personal, reconociendo su poder, Él nos va a llevar con Él en ese momento a reunirnos con Él en el aire. La gloria y la honra es para nuestro Dios, porque usted y yo hemos reconocido a nuestro Dios como nuestro Salvador. Vamos a orar, a darle gracias a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio de poder compartir con los amigos en las redes sociales la palabra de nuestro Dios. Y sé que a través de este mensaje usted edifica su vida. Por eso le recomendamos que lea la palabra de nuestro Dios, que ore, que se ponga en comunión con Dios, porque la comunión con Dios es hablar con Dios. Bendigo a cada uno de los amigos que van a escuchar este mensaje, a cada uno de los hermanos que nos sintonizan a través de las redes sociales, y le damos gracias porque nos han permitido una vez más entrar a la intimidad de sus hogares. Bendecimos sus vidas, las de su familia, y si hay alguno que está quebrantado de salud o en los hospitales, oramos para que usted, Señor, pueda bendecir esas vidas y pueda dar esa sanidad a aquellos que están clamando y que lo necesitan. Gracias le damos, Señor, por ese privilegio que nos dio de poder transmitir a través de las redes sociales este mensaje de la palabra de nuestro Dios. Ahora vamos a orar por los amigos, aquellos que no han recibido a Cristo como su Salvador personal. Si usted, mi amado amigo, no ha conocido a Cristo y Dios ha tocado su corazón, ahora puede recibirle como su Salvador personal y así tener esa seguridad de que al morir nos vamos con Cristo al reino de los cielos. Si usted, mi amado amigo, quiere recibir a Cristo como su Salvador personal, repita esta oración después de mí diciendo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy, para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Ahora le damos gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Sea bienvenido aquel que ha hecho esta oración para recibir a Cristo y ahora pertenece a la gran familia de nuestro Dios. Gracias, Padre. Bendecimos la vida de los hermanos que nos van a sintonizar a través de las redes sociales desde la intimidad de sus hogares. Que Dios me les bendiga y muy pronto nos vamos a estar congregando en la casa de nuestro Dios, ya que todo va a ir pasando. Primero Dios tiene el control y Dios sabe cuándo va a terminar esto, y por eso nosotros no debemos de desesperarnos ni perder la fe, porque Dios nos ama y Él quiere lo mejor para sus hijos. La gloria y la honra son para Dios. Si usted no se ha suscrito al canal, le pedimos que pueda activar la campanita de notificaciones para que cada vez que haya una transmisión pueda avisarle YouTube acerca de la notificación. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y nos vemos en una próxima transmisión.